Chacuti por Cotopaxi, Jaime Olivo. Conforme lo determina el artículo 120, numeral 8 de la Constitución, en la que corresponde a esta Asamblea Nacional aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda. Ya lo había manifestado la Corte Constitucional con fecha 18 de julio del 2018, mediante dictamen declaró que las disposiciones contenidas en dicha convención son compatibles con la Constitución de la República, por la cual emitió el dictamen favorable del mismo. Señor presidente, quiero hacer hincapié de que el racismo, la discriminación de este tratado, instrumento muy importante, consideramos que es un convenio muy importante para el Estado plurinacional, para el pueblo ecuatoriano y para las instituciones, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 1 claramente nos dice que todas las personas nacen en igualdad de condiciones, en dignidad, por lo que nos invita a comportarnos y llevarnos los unos con los otros de manera solidaria y fraternalmente. Pero a muchos no les gustará escuchar y a otros sí les gustará escuchar, porque este tratado, que es un instrumento que servirá y que acogerá dentro del sistema interamericano de derechos humanos con beneplácito cuando el gobierno ecuatoriano ratifique este tratado. Pero, ¿cómo podemos superar esa discriminación? Ya lo había dicho el ponente de esta comisión, esa intolerancia, esa xenofobia, que muchas veces existe dentro de un Estado, y mucho más, ¿por qué no podemos decir a nivel latinoamericano, cuando no se respeta el derecho a la igualdad, el derecho al acceso a la educación, a la salud? ¿Cómo podemos combatir este tratado, señor presidente, cuando realmente uno de los mecanismos necesarios para luchar contra la discriminación es el acceso a una educación de calidad? Pero cuando ustedes saben y conocen los derechos humanos, como es a la educación y a la salud, muchas veces han sido recortados en el presupuesto, cuando ahí debería existir mayor presupuesto para la educación y para la salud. ¿Cómo podemos equiparar esas condiciones de igualdad? Cuando lamentablemente muchos gobiernos en Latinoamérica han hecho caso las recetas de un Estado o de un gobierno neoliberal. Y eso hay que decirlo, no les gustará a muchos, pero aquí tenemos que respetar las ideologías y las opiniones. Para los pueblos indígenas, ya lo dijo nuestra compañera, nosotros más allá de lo económico, miramos a la madre naturaleza, al medio ambiente, a la tierra, más allá de la situación económica. Pero si no, como gobierno, como institución, como asamblea, si no luchamos por las políticas públicas en educación, en salud, en una vivienda, lejos podemos estar para equiparar esa condición de igualdad. El Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas nos trae esta lectura, compañeros, no lo digo yo. Toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa. Por eso muchas veces en este cuerpo colegiado no me gusta personalizar jamás. Yo creo que venimos
para proponer, pero a veces no respetamos las posiciones ideológicas, no respetamos la diversidad de criterios, cuando deberíamos respetar y construir esa democracia en el ámbito de la participación. Porque las propuestas que vengan del Parlamento a fin de erradicar toda esta forma de discriminación, debería haber consensos, debería haber acuerdos, mas no una imposición que venga del exterior, porque el Estado ecuatoriano es digno, es un territorio con dignidad, un Estado sobre todo con paz y con respeto a los derechos humanos. Pero cuando vienen imposiciones, muchas veces racistas, discriminatorias del exterior, consecuentemente estamos atropellando los derechos humanos, los derechos fundamentales. Ya sabemos y conocemos y hemos visto en el caso de los compatriotas del Estado de Venezuela que se encuentran en territorio ecuatoriano, más allá de la dignidad que tiene como persona, pero también ha sido un obstáculo para responder a esas demandas, a esos conflictos que nos ha causado en nuestro propio Estado. Específicamente, la Cancillería no ha podido responder a esa política de movilidad de los compatriotas de nuestros hermanos venezolanos, por lo cual, mucho más para el pueblo ecuatoriano no hay trabajo, no hay empleo, hay desempleo, y mucho más pueda brindar trabajo a los hermanos de Venezuela. Miremos afuera, hay un desempleo, hay mucha gente que ya no tiene trabajo, no tiene empleo, y aún más poder satisfacer a los hermanos venezolanos. Yo creo que eso también es discriminación, porque si no hay trabajo digno, si no hay empleo digno, difícil podemos equiparar con las igualdades de las necesidades básicas. Por eso llamo de la manera como asambleísta de Cotopaxi, las políticas públicas deben construirse desde las bases, en el diálogo, desde el territorio, y que no vengan impuestas desde afuera. La salud, la educación son derechos humanos innegociables. El trabajo, el empleo, la seguridad es innegociable porque son derechos humanos. Por eso quiero hacer énfasis, señor presidente, de que se respete la tolerancia, el pensamiento ideológico. Nosotros conocemos y sabemos de dónde provenimos, pero la lucha de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, del trabajo, de la salud, de la educación, tiene que ser en conjunto para el bienestar del pueblo ecuatoriano, de las nacionalidades, de los pueblos y de los más desposeídos. Me ratifico, el país en este momento tiene desempleo, hay desempleo, se ha recortado por parte del Ministerio de Economía presupuesto para la educación, para la salud. Entonces, ¿cómo podemos equiparar la dignidad de una vida digna? La pobreza también puede ser superado, pero cuando se dé y se cumpla las políticas públicas o los derechos sociales y económicos. Quiero terminar, señor presidente. Yo sé que a muchos o a nivel de país es bien difícil escuchar estos temas, pero que hay que decir. Un minuto, asambleísta. Con respeto y con mucha consideración. Yo cuando veo a los protocolos de la asamblea, yo digo qué bonito sería que dé protocolo a todo ser humano sin mirar, sin excepción de ninguna naturaleza, porque los protocolos también sería
para todo el pueblo ecuatoriano. Y termino manifestando, señor presidente, que el señor presidente ratifique este instrumento internacional y se ponga en práctica el decreto número 60 emitido el 28 de septiembre del 2009. En el artículo 3 claramente dice: se propuso que se implemente una política laboral de acción afirmativa en todas las instancias del Estado y el acceso laboral de afroecuatorianos, indígenas y montubios en porcentaje no menor a la proporción de su población. Y eso el Estado está en deuda. Señor presidente, muchas gracias por haberme dado la oportunidad. A usted, asambleísta.